Amén, amén. Gracias. Bueno, en el cuento de hadas muy antiguo, Conocido como Ricitos de Oro, hay una niña muy curiosa que se da con la casa de una familia de osos en el bosque. Tienen una casa bien construida en la historia, ¿verdad? Hay papá oso, mamá osa y un osito, niño, bebé, travieso seguro. Pero ellos los osos han preparado su avena y quieren comer su avena rica, pero está muy caliente, claro, la acaban de hervir y todo, entonces salen a pasear por el bosque. Y luego esta niñita, que se conoce como Ricitos de Oro, ella encuentra esta casa y decide entrar a la casa y ve la avena y es bueno porque trae mucha hambre. Entonces ella prueba el plato del papá oso, pero la avena está muy caliente y le quema la boca. Y prueba la avena de la mamá y está muy fría. Entonces prueba el plato del osito y está perfecta la avena. Y se la come toda. Y luego, como nos pasa muchas veces, le da sueño. Y un poco más adelante en la historia ella encuentra las camas de los osos, ¿verdad? Y prueba la cama del papá oso y está muy dura la cama. Luego encuentra la cama de la mamá y está demasiado suave. Y luego prueba la cama del osito chiquito y está perfecta la cama. Entonces se echa a dar una gran siesta en la cama y luego continúa la historia, ¿verdad? Pero quiero hablar en esta tarde acerca de la fe. Y vamos a hablar de como si fuera Ricitos de Oro y los 3 tipos de fe. 3 tipos de fe. Y vamos a ver que si no tenemos mucho cuidado, vamos a malentender lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la fe o cuando habla de creer. Porque como vamos a ver hoy día, hay 3 tipos de fe y solo una es la indicada. Las otras 2 nos van a quemar o van a estar muy frías o lo que sea, pero no nos van a ayudar. Y es muy importante, estamos hablando en términos de un cuento de hadas, una historia de niños, pero realmente el tema que estamos tocando tiene consecuencias eternas, realmente. Por eso tenemos que poner mucha atención a los 3 tipos de fe y asegurarnos de tener la correcta, la fe perfecta. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, durante estas semanas estamos mirando un pasaje en Hechos 16, donde, como vimos la semana pasada, Pablo, Silas han estado azotados por estar predicando a Cristo, echados en la cárcel, y hay un terremoto, el carcelero piensa que se han escapado, los prisioneros se quiere quitar la vida, porque si él no lo hace, los romanos lo van a hacer, porque él dejó ir a los prisioneros, pero le dicen, no, estamos aquí, tranquilo, y él entra temblando, porque ha escuchado las alabanzas de Pablo y Silas durante la noche, a pesar de sus llagas y sus heridas. Ha escuchado en su ciudad el alboroto alrededor de lo que ellos habían estado predicando, que ellos predicaban acerca del gran Dios y la salvación que Él trae. Entonces, Él entra en Hechos 16, versículo 30, dice, después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y luego la gran respuesta. Pero que todos sepamos la respuesta. Versículo 31, ¿qué le dicen? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado.
con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, para tener vida eterna, para tener perdón de pecados, para poder entrar en el cielo, en el reino de Dios? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está la respuesta. Pero ¿qué es? ¿Qué significa creer? ¿Cuál es esta fe que hay que tener en el Señor Jesucristo? Y va a notar, cuando hablamos en español, vamos a decir creer y vamos a hablar de fe. De verbo decimos creer, de sustantivo decimos fe. En el griego, en la Biblia, en el Nuevo Testamento es la misma palabra, solamente uno es forma verbal y el otro sustantivo. Sería como creer y creencia. ¿Sí me explico? Es la misma palabra. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. Entonces, sí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, en esta tarde queremos mirar un poco más detenidamente qué significa creer en el Señor. Porque lo primero que vemos cuando vamos a la Biblia y empezamos a leer el Nuevo Testamento es que hay una fe que nos salva. Hay personas que tenían fe o que creyeron, pero no fueron salvas. ¿Cómo es esto? Volvamos a ricitos y los 3 ricitos de oro y los 3 tipos de fe. Hay diferentes tipos de fe. Cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo, está hablando de la fe verdadera. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en Juan capítulo 2, versículos 23 a 25, dice, en el principio de su ministerio, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Aquí vemos personas que de alguna manera, de alguna forma están creyendo en el Señor Jesucristo, pero Jesús no se deja engañar. Él sabe que ellos no tienen la fe verdadera. Ellos no tienen la fe de la que están hablando Pablo y Silas cuando dicen creen en el Señor Jesucristo. De repente ellos están pensando, este es el Mesías que va a venir y vencer a los romanos y nos va a dar dominio sobre todas las naciones. Pero no están pensando nada que tiene que ver con su misión de perdonar al pecador, de rescatar a los que necesitan la salvación. No especifica, pero lo que sabemos es que creyeron, pero Jesús no se confiaba en ellos porque él sabía lo que había en su corazón. Pero creyeron. Y yo pensaba que creer significa que eres salvo. Sí, si tienes la verdadera creer, la verdadera fe, ¿verdad? Ellos tienen una de las otras 2 avenas, una de los otros tipos de fe. También leemos, por ejemplo, en Santiago nos dice, tú crees, versículo 19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno, creen que Jesús es su Hijo, creen que Jesús murió, creen, pero no tienen salvación. Ellos están durmiendo en una de las otras camas, ¿sí? Ellos no tienen la fe verdadera. Tienen algún tipo de fe, pero no es la fe que salva. Se va a hacer más claro mientras vamos. Solamente ahorita estamos viendo que la Biblia habla de personas que tienen fe y creen, pero no son salvas. Eso quiere decir que hay más de un tipo de fe. Jesús mismo nos habla de personas en la parábola del sembrador. Él habla de los diferentes tipos de suelo que representan los diferentes corazones de las personas, las diferentes maneras de recibir la palabra.
Y dice en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Pero dice ¿qué? ¿Qué dice? Creen. Creen. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? Ellos creen por un tiempo, no más. Creen mientras todo les va bien, pero cuando las cosas empiezan a ir mal para ellos, ya no quieren nada que ver con Dios ni con el Señor. Tienen una de las otras avenas. Entonces, la primera fe que nos salva es la que es muy suave, la cama muy suave, es demasiado suave. Es la avena que está muy fría, ¿sí? Esta es una fe que es muy blanda, ¿sí? Es una fe de labios nomás. Es una fe de labios nomás. Tal vez es una fe de conocimiento. Sí, yo puedo asentir que esas cosas son ciertas, como los demonios. Sí, Dios es uno. Jesús es su hijo. Jesús murió. Ellos saben la información y pueden decir, sí, yo creo que eso es cierto. Pero se detiene ahí, con el puro conocimiento. No tiene nada que ver con su corazón. Es solamente algo superficial. Entonces, podríamos hablar de este tipo de fe. La primera, fe que nos salva, que es como la avena fría, como la cama suave, como una fe superficial, ¿sí? Es solamente de la boca para afuera. Dios habla de los que se acercan a Él de labios, pero su corazón está lejos. Él conoce el corazón. Cuando Jesús hablaba de los suelos, en la parábola del sembrador, como estábamos señalando, en Marcos, capítulo 4, versículos 16 a 17, Él lo describe de esta manera. Marcos 4, 16 a 17. Él dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Eso es interesante. La reciben con gozo. Hay emoción. De repente hay lágrimas. Hay una respuesta emocional. Eso puede ser parte de una verdadera fe. Pero la verdadera fe no es solamente emocional. Va más allá. Echa raíces, ¿sí? No es solamente superficial, no es puramente emocional. A veces nos podemos emocionar bastante por las cosas de Dios, pero eso no necesariamente indica un cambio verdadero, profundo e interno. No se detiene ahí nomás en lo emocional. Y él dice, enseguida la reciben con gozo, reciben la palabra, creen por un tiempo, dijo Marcos, reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. ¿Cuántos han visto ustedes que solo son temporales? Amén. Y uno después se está preguntando, ¿y qué pasó con este? Y no estamos diciendo que a veces los verdaderos creyentes no se pueden desviar. Recordemos al rey David que cometió barbaridades, pero vemos que después él también reconoce lo que hizo, le tomó tiempo, estuvo desviado por bastante tiempo, pero sí se vio que la palabra de Dios sí había transformado su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre con defectos y pecador. Pero hay algunos que cuando las cosas se ponen difíciles ya se van del todo. Bien. También en la parábola del sembrador Jesús habla de los que reciben la palabra entre espinos y dice que el problema ahí son que los placeres de esta vida, los deseos por otras cosas
Entonces aquí tenemos personas que no ha habido un arrepentimiento, no se han separado, no se han vuelto al Señor de corazón. Quieren a Cristo, pero también quieren todo lo demás que ellos quieren. No hay una entrega como a Cristo como Señor. Bueno, hay una fe que es, podríamos decir, muy suave, muy fría, que no tiene raíces profundas. Pero hay otra fe, que es como la cama del papá, tal vez como su avena, muy dura, demasiado dura, demasiado caliente. Esta fe te quemará como la avena. Hay que tener cuidado, es muy popular. Y se entiende por qué las personas llegan a este extremo, podríamos decir. Porque leemos pasajes como el mismo pasaje que leímos de Santiago. Santiago, del 18 al 20, lo que él dijo fue: alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Sí, acabábamos de decir, una fe que no tiene nada de obras, no afecta a la vida, no permanece, es una fe vana, es una fe hueca, es una fe que no salva, es una fe superficial, de labios nomás. Esa fe no salva, Santiago está diciendo. Una fe sin nada de cambio de vida, nada, bueno, eso no sirve, es solamente una fe de labios. Esa es la avena fría, la cama suave. No sirve. Pero muchos van al otro extremo. Muchos van al otro extremo. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacen? No quieren perder de vista este lado de la obediencia, de la santidad, de las obras. Entonces terminan enseñando que sí, tienes que creer en Jesús, pero también tienes que, y tú puedes llenar el espacio con lo que tú quieras. Sí, tienes que creer, pero también tienes que obedecer los 10 mandamientos. O también tienes que lo que quieras. Y desarrollamos todo tipo de lista de cosas que hay que hacer. Y si no las haces, el problema es que cuando empezamos a decir, sí, hay que creer y hacer otra cosa, o sí, es Jesús más tu obediencia, ¿no? Terminamos enfatizando lo segundo y no lo primero. Decimos, si en el tiempo de Pablo las personas tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces, hoy en día hay otros tipos de cosas, puede ser vestimento, puede ser, puede ser las mismas cosas que manda Cristo. Pero cuando hacemos que nuestra salvación dependa de la obediencia, estamos en un problema. Porque ahí la respuesta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y haz esta otra cosa y serás salvo. Y terminamos enfatizando eso y decimos, bueno, los que no se visten así, los que no se congregan regularmente, los que no diezman, los que no hacen esto, los que no hacen lo otro, no son salvos verdaderamente. Porque la Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, estos que no son santos no son salvos, porque hay que creer y ser santo. Pero ahí estamos errados. Porque la Biblia no dice cree y haz otra cosa para ser salvo. Solo dice cree, nada más. Entonces, ¿cuál es? Santiago dice que la fe sin las obras es una fe estéril.
Entonces, ¿por qué no podemos decir tienes que creer y hacer buenas obras? Porque la salvación se promete a los que creen. Entonces estamos confundidos entre las dos avenas. Tenemos una que está muy suave, solo de labios. Bueno, yo creo, estoy bien. Y tenemos otra que es muy caliente. Si has estado en ese tipo de ambiente, sabes que eso te quema. Eso es muy duro. Tener que creer en el Señor y hacer otras cosas para tener la seguridad de tu salvación. Entonces, ¿cuál es? Bueno, ninguno de los dos. No es ni una fe de labios para afuera, tampoco es creer y hacer mi propio esfuerzo para salvarme. Es solamente creer, pero creer verdaderamente. Muchas veces después de la reforma protestante, que tenía mucho que ver con este punto, ha sido común hablar de que somos salvos por la fe sola. Somos salvos. Hay una expresión latina, sola fide. Somos salvos por la fe sola. Pero a veces se aclara, pero no por una fe que permanece sola. ¿Sí? Lo único que hay que hacer para ser salvo es creer en el Señor. Y si verdaderamente crees en el Señor de corazón, Él va a transformar tu corazón. Él va a transformar tu vida. Tú no vas a quedar igual. Y se va a ver evidencias del cambio que Dios ha hecho en ti. ¿Sí? Tú vas a actuar diferente. Según primero de Juan, hay algunos signos vitales de vida espiritual. O sea, ¿cómo sabes si estás vivo? Puedes tomar tu pulso, puedes medir la respiración, los latidos los latidos dijimos, ¿no? La respiración, temperatura del cuerpo, son signos vitales. Espiritualmente también los hay. Primera de Juan, él menciona, sabemos que hemos nacido de Dios porque amamos a los hermanos. Amar a los hijos de Dios muestra que uno ha nacido de Dios. El guardar los mandamientos de Dios muestra que uno ha nacido de Dios. Ama la palabra de Dios y la quiere guardar. No la guarda perfectamente. David, buen ejemplo. Hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cometía pecado? Sí. Pero era un hombre conforme. Cuando miramos el carácter de su vida, podemos decir, David era un hombre temeroso de Dios y que guardaba los mandamientos de Dios. Él manifestaba un corazón cambiado. Entonces, también una manera de describir la fe verdadera no se queda solamente a nivel de cabeza, no es solamente conocimiento. No se queda tampoco a nivel de corazón en las emociones. Es algo que echa raíz hasta la misma voluntad de la persona, donde la persona, mente, corazón, alma, espíritu, todo es una entrega total. Por eso a veces decimos creer de todo corazón. Creer de todo corazón. La palabra fe significa confiar en, depender de, aferrarse a Cristo, descansar en Cristo. La Biblia habla de diferentes maneras acerca de esta fe. Habla de recibir a Jesús, habla de, me gusta Juan 7, versículos 37 a 38. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó a gran voz, si alguien tiene sed,
que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí. Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Creer se llama también venir a Cristo. Entonces, cuando Ricitos de Oro entra en la casa de la fe, ella ve que hay una fe y dice, esta es muy suave, esta es muy fría, esto no sirve. Ve otro tipo de fe llamada fe, es fe más obras. Esta es muy dura, esta te quema. Y encuentra otra, es solamente fe. No es fe más nada, es fe. Pero es una fe real. Es una fe sincera, es una fe de corazón. Es una fe que echa raíces en la vida de uno y le transforma. Entonces, ¿cuál es la fe que usted tiene? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Jesús dice en Mateo 7, 13 a 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Para decirlo de otra manera, muchos son los que están comiendo la avena fría, muchos son los que están comiendo la avena caliente, fe de labios, fe más obras. Pero Jesús dice, pocos son los que hallan la verdadera fe. Dice versículo 14, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el mismo pasaje en Lucas, él dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No es complicado. Una fe de labios nos salva. Fe más obras, o sea, sí, yo creo en el Señor Jesús y también yo añado mi parte. Entonces no estás creyendo del todo en el Señor Jesús. Cree, únicamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la fe que salva. Entonces, que el Señor nos ayude a poner nuestra fe en Él. Vamos a tomar un momento para orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de mirar un poco más, Señor, el tema de la fe en el Señor Jesús. Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender los tres diferentes tipos de fe. Tal vez en el tiempo de la Biblia, en el tiempo del Nuevo Testamento, lidiaban mucho con personas que querían añadir obras y la ley a la fe. Y tuvieron que decir, no, es solamente creer. Y tal vez hoy en día tenemos que lidiar mucho con otros conceptos de fe, muy ligeros. Y tenemos que decir, no, hay que creer de corazón, hay que ser transformados por el Señor. Señor, ayúdanos a poder responder. Quiero dar la oportunidad mientras estamos en actitud de oración. Quiero dar la oportunidad de responder. Si usted diría, tal vez yo estaba con una de las otras fe, uno de los otros tipos de fe, o no tenía ninguna fe, pero yo quiero
poner mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Podría indicar eso simplemente levantando la mano? Yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Yo quiero creer en Él de corazón. ¿Hay alguien que está queriendo tomar esa decisión hoy día? Amén. ¿Alguien más? Yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Hay otros que dirían? Reafirmando. Amén. 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 ¿Alguien más? Que dice, yo quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo hoy día. Bueno, vamos a orar y estamos orando, pero quiero guiar a ustedes en una oración. Pueden orar en sus corazones. Señor, yo quiero confiar en ti de todo corazón. Y Señor, yo te doy gracias porque mi salvación depende de lo que tú has hecho, no de lo que yo hago. Señor, yo te recibo y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor, que hagas tu obra en mí por tu Espíritu Santo. Que me hagas una nueva criatura. Este es algo, Señor, que yo no puedo hacer. Te estoy pidiendo que tú me salves. Y Señor, te doy gracias por haber pagado el precio por mí. En tu nombre oramos. Amén. Amén.